si Dios lo permite, sobre el temor. ¿Quién no tiene temor? Bueno, cuando éramos jóvenes éramos muy temerarios, ¿no? Cuando teníamos 15, 16, 17 años, hacíamos cualquier cosa, porque dentro de nuestra juventud actuaba la inconsciencia. Todos fuimos inconscientes. Y cometimos hechos y cometimos errores por nuestra inconsciencia. La inconsciencia conlleva a que la persona tenga poco temor de lo que está haciendo, o sea, casi nada. Una persona inconsciente puede andar caminando por un determinado sendero, ve una víbora, yarará, y capaz de pasarla por arriba. Pero una persona consciente tiene temor. El temor es algo inherente al ser humano, tiene que estar, tiene que existir. Por ende, si nosotros no tuviésemos temor, muchas veces ya no estaríamos vivos. Pero existe el temor, y es bueno el temor en una determinada medida. Entonces, uno va caminando por el camino y ve una yarará, ¿y qué hace? Una persona temerosa, una persona que tiene temor, que ese estado emocional está en nuestra vida, ¿qué hace? Se para, se va para atrás, puede salir corriendo según la actitud que tome, o espera que la víbora pase y después pasará por el camino. Pero el inconsciente tal vez la pase por arriba. O sea, el temor está siempre. Yo me puedo estar de vacaciones en la isla Bahamas, sé que está lleno de tiburones, y a mí no me importa que estén los tiburones, no me voy a tirar al agua a nadar, porque sé que los tiburones te pueden comer. O sea, hay un determinado temor en la persona. Escuchamos por un noticiero que va a haber una tormenta muy grande, y vos salís, ves las nubes, los cúmulos limbos que están negros, y te avisan que va a caer piedra, que en verdad no es que cae piedra. Yo siempre estuve en contra de eso de que va a caer piedra, porque en verdad no cae piedra, cae hielo, ¿no? No son piedras, son bolas de hielo, son cubitos que se forman hacia arriba y que, bueno, caen. Entonces, ¿qué hace uno? Si tiene el auto afuera, la moto afuera, cosas que se puedan romper afuera, ¿qué hace? Las entra, las guarda, las cuida. Si vos tenés un auto, ¿qué va a hacer? Y no tenés seguro contra tercero, empezás a tirar, no sé, determinadas cosas arriba del vehículo, cosas que cuando te agarran las piedras no te lo rompan. Porque sabés que si tenés un auto y te caen las piedras y no tenés seguro contra todo riesgo, sonaste. Bueno, ese es el temor que constantemente el hombre tiene que tener en su vida. Yo puedo ir con mi familia a la playa, un ejemplo. Iba mi suegra, mi suegro, mis chicos, todo. Y de repente viene una ola y se la lleva a mi suegra. ¿Y si sabe nadar? No, pero se la lleva. Y de repente viene otra ola y te la trae. ¿Qué pasa? Del temor pasás al pánico. Bueno, no, Dios. Pero bueno, son cosas que el ser humano tiene dentro de sí. Me recuerdo de una de las últimas veces que fuimos a Necochea, yo me hice canchero toda la vida nadando y me metí, me fui de la playa un poquito y empecé a nadar, o sea, en Necochea. De repente quise hacer pie y no tocaba abajo. Entonces, iba nadando y siempre quedaba en el mismo lugar. Y ya, viste, empecé a mirar al bañero a ver dónde estaba. Y a mi hijo luego tenía como a 5 metros. Y le digo, no puedo avanzar de acá. Y ya le empecé a decir, mirá que no sé, no llego. Y Eloy, el buzo táctico, el tipo, conoce todo eso. Vino nadando a mi lado, me dice, quédate quieto, me agarró y me sacó unos metros para que yo pueda hacer pie. Pero me había agarrado un miedo. Digo, Señor, me ahogaré. Pero bueno, el temor tiene que estar. Porque si yo no hubiese tenido temor, no le hubiese gritado a mi hijo, vení, sacame. Y esa circunstancia, el temor existe y está. El temor escénico también. Siempre nosotros contamos o tenemos una historia de un piloto en Malvinas que se sube en la primera misión arriba del Mirage y tiene que atacar a la flota. Y era un ataque suicida. Y este hombre se subió arriba del avión y el mecánico lo empezó a atar, que es la función del mecánico, atarlo con los cinturones de seguridad que tiene dentro del asiento eyectable del avión. Y el tipo no reaccionaba. No reaccionaba. Estaba el avión en marcha y no salía. Entonces el mecánico lo empezó a pegar entre el casco y la cara. Y dice, ¡ey! Le gritaba.
Hasta que el tipo, como quien dice, volvió en sí. Y salió a la misión. Y gracias a Dios volvió con vida. Pero ya la segunda y la tercera misión, ya el tipo subía hasta contento para pegar a la flota. Pero ese instante, ese primer momento, el tipo tuvo un temor escénico, un temor lógico. Y después fue un combatiente y fue un héroe. Pero en ese momento la persona tuvo un temor, un miedo escénico. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Por tener ese temor, ¿estamos en contra de Dios? ¿Es malo? No, porque Dios puso el temor para que nosotros nos desempeñemos en la tierra y nos guardemos de un montón de cosas. Ahora, cuando nosotros empezamos a tener temor por todas las cosas, es muy distinto al temor que tenemos que tener por Dios. Porque existe dos tipos de temor. El temor que nosotros tenemos ante la adversidad del mundo y el temor que tenemos de Dios. Y el temor que tenemos del mundo es, viste un sapo allá, ¡ay! Ya gritaste, saliste para acá, viste una arañita, ¡ay, la arañita! ¿Viste? Hay gente que le tiene temor a cualquier cosa. Y la palabra de Dios me dice que Dios hizo todo y lo puso bajo el poder del ser humano. Todo está bajo el poder del ser humano. ¿Qué me podrá hacer eso o aquello o lo otro? Si yo estoy en la voluntad de Dios. Tampoco soy loco si veo una araña pollito, voy y la agarro con la mano, ahora casi me acuerdo de un beso. No, ¿qué te haces? El superhombre. Es una locura. Pero ver una araña puesta allá y empezar ya con un temor, un terror, ¡ay, le tengo miedo a la araña! ¡Ay, ¿y saben que eso no es bueno? No es bueno. Y les voy a ser sincero, si alguno lo tiene, no es un temor que venga verdaderamente de Dios. Y esos parámetros de temor usted lo tiene que romper. Porque tiene que ver una araña, o ver un sapo, una rana, un bichito que vea. Es creación de Dios. Dios me puso todo bajo mis pies, me puso todo bajo el poder. Me dio toda la potestad de darle el nombre a cada uno de esos animales. En el nombre de Jesús lo voy a mirar, lo voy a ver. Pero no entrar en un temor escénico. Y una persona que tiene temor a todo lo que le rodea alrededor, corre el riesgo de tener temor hasta de cuando su hijo sale a la escuela. Tiene temor hasta que su hijo viaje de estudio, o que viaje para allá, o que ande para acá. Hay madres que son de un temor escénico terrible, que no lo dejan ni siquiera al chico jugar con tierra. No, que el chico no juega con tierra. ¡Ay, no te ensucies! ¡Ay, no! Pobrecito, el pibe no vive. No tiene contacto con la naturaleza por el temor que ejerce el padre. Y el chico tal vez nazca y viva con un temor escénico durante toda su vida porque lo criaron de esa forma. Y Dios no nos manda a vivir con temor. Dios nos manda a vivir bajo su cobertura total. No que me voy a llevar el mundo por delante, sino ser consciente, tener un razonamiento que verdaderamente me dé la lucidez para andar en el temor de Dios. Y ahora paso al otro temor, al temor que tenemos que tener en Dios. Hay que tenerle temor a Dios, pero tiene que ser un temor reverente, de saber que cuando yo no hago su voluntad, estoy a la balbona de ¿quién? Del diablo. No es que Dios baja con un látigo y te ¿por qué hiciste eso? No. ¿Sabes lo que hace Dios? Se corre. El Espíritu Santo que tiene que morar en vos se corre. Entonces está la balbona del diablo. Y siempre vamos a reflexionar con el capítulo 1 de Job. ¿Qué hace el negrito? El negrito le llamamos siempre. ¿Qué hace Satanás? Va y se presenta. Y dice, allá lo tengo aquel. Fíjate lo que está haciendo. Va a la iglesia, se hace santito y fíjate, no hay mujer que no le haga un piropo. No hay tipa a la cual se le tire el lance. Ese es tu hijo, mirá, que va a la iglesia. Y dice que cree en vos y que la sangre de Cristo pagó por él. Entonces dice Dios, no está en el Espíritu. Si no está en el Espíritu, ¿quién tiene el visto bueno? Satanás. Si Job, siendo justo, siendo una persona temerosa de Dios, cometió un gran error, que su temor
se pasó de vueltas. Era tanto el temor que tenía Job de desconfiar de sí mismo en determinados hechos de su vida, que vivía haciendo ofrendas, vivía haciendo determinado ministerio para congraciarse con Dios. Entonces el diablo no tenía lugar para ir contra la vida de Job, y Job estaba libre, no tenía problemas en la vida. Pero cuando no tenés problemas en la vida, ¿cómo justificamos nuestra fe ante la presencia de Dios? ¿Cómo justificamos que somos verdaderos creyentes? Y ahí es donde Job dice, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, no recibiremos. Sea Dios justo y sea yo pecador. Ahora, ¿hasta dónde llega el temor de cada uno de nosotros? En la palabra de Dios encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22, Jesucristo estaba en la ribera, manda a sus apóstoles a cruzar el mar de Galilea. Jesucristo se queda a la orilla, se va a orar, y sus apóstoles, sus discípulos, suben a la barca. Dice que cruzando la mar viene una tormenta, el barco estaba muy complicado, pero en ese mismo momento dice que Jesucristo va hacia la barca, y mientras él va caminando entre la oscuridad, los discípulos, los apóstoles lo ven y dice, fantasma, hay un fantasma. No, de repente era Jesucristo. Entonces Pedro, que era un hombre muy valiente, dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre la mar. Entonces se baja de la barca Pedro, empieza a caminar a Jesucristo. Pero de repente dice que el oleaje empezó a subir, que el viento empezó a arreciar. Y Pedro, en vez de mirar a Jesucristo, empezó a mirar a su alrededor. ¿Y qué pasó? ¿Qué cuenta la palabra? Empezó a hundirse. Señor, me estoy hundiendo. Dice que Jesucristo fue, se la arregló y lo sacó de la mano. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es algo en la cual muchos creyentes todavía ejercitan en su vida, la duda. Vivimos con duda de esto, vivimos con duda del otro. Y cuando nosotros dudamos, verdaderamente no actúa Dios. Y Dios así todo es muy misericordioso, Miren que dudamos muchas veces y Dios en su eterna misericordia extiende su mano y nos saca del mar, nos saca del agua. Pero cuando la persona duda, le falta fe, le falta la convicción de entender y comprender que tiene un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo ve. ¿Por qué dudás, hermano? ¿Por qué dudás? Hay un razonamiento muy claro para esto. Pedro arriba de la barca y Jesucristo orando. ¿Y cuál era la diferencia? Que mientras Jesucristo estaba orando para vencer el temor y las dudas, los apóstoles estaban viendo a ver si iban a pescar algo o si iban a pasar el mar. Y esa es la diferencia que muchas veces ocurre en cada una de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo para que ese temor y esa duda no habite en nuestro ser? Voy, no voy. Vengo, pero no voy. Compro, pero no lo compro. Estoy, pero no estoy. Salgo, pero entro. Entro, pero no salgo. Vivimos con dudas. Vivimos con dudas. Y la duda trae un temor muchas veces. Y muchas veces nos perdemos tantas bendiciones por dudar. Por dudar. Y eso lo fue aprendiendo uno a través del tiempo, porque todos tuvimos temor, todos dudamos. Pero cuando conocemos a Dios, esa duda tiene que seguir existiendo en nuestra vida. ¿Hasta qué punto? Y tenemos que diferenciar la duda reverencial, el terror o el temor reverencial que debemos tener a Dios. Pero cuando la palabra de Dios te manda a hacer algo, ¿por qué dudas? Cuando la palabra de Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo a este lo tengo que amar,
Yo a esta persona que es un atorrante, un malhechor, un asesino, ¿lo tengo que amar? Y empiezas a dudar. Y cuando le encontrás con el ladrón, en vez de predicarle el evangelio, entras con temor. ¿Y este qué me hará? Y si entra a la iglesia, ¿qué puede hacer? ¿Nos robará los bancos? ¿Nos robará la silla? ¿Nos robará los micrófonos? Si este viene a la iglesia, ¿qué pasa? Fíjense hasta dónde puede llegar nuestra mente cuando salimos fuera de la óptica de los mandamientos de Dios. ¡Ey, amalo! Mostrarle tu amor, tu sinceridad. Mateo 5:38 te dice, a que quiera robar la túnica, también dale la capa. A que quiera pegarte una cachetada, deja ponerle la otra mejilla. Está bien, tiene una faceta de identidad para comprender y entender por qué Cristo me estaba diciendo eso. Pero la duda y el temor hace que tu vida sea un calvario. Vivimos con duda y con temor y la vida nuestra se transforma en un calvario. Y ese calvario lo estamos llevando sin que Dios quiera que vos vivas de esa forma. Dios no quiere que vivas con temor, que vivas con duda. Dios te quiere ver libre. Voy a votar, no voy a votar. Voto por este, voto por lo otro. Las dudas salen constantemente. ¿Compro dólares? No compro dólares. ¿Plazo fijo? No plazo fijo. ¿Y si me invierto en un auto? No, mejor me invierto en un terreno. No, ¿y si me lo guardo? ¿Y porque si lo pago con el banco? ¡Oh! Mamita querida, ¿qué drama es hasta cuando tenés plata? Hasta cuando tenés dinero. Es un drama que no sabes para dónde salir. No tener una buena identidad como cristiano y una verdadera fe para saber que Dios, todo lo que vos hagas, lo va a hacer para que vos prosperes. Pero lo tenés que hacer sin dudar. Porque el que duda, dice la palabra, es como aquel hombre que está en el medio de la mar, que va de un lado para el otro en su barca, y cuando la barca no tiene timón y no tiene vela, agárrate fuerte. Agárrate fuerte. ¿Cuál será el capitán de nuestro barco? ¿Quién nos guiará a llevar a tener una vida verdaderamente próspera y verdadera? ¿Por qué nosotros nos cansamos de decir, no puede haber cristianos pobres? No puede haber. Porque el cristiano siempre tiene que ser una persona que prospera. Así sea una tortuga cristiana, que va pasito a pasito, despacito. Tiene que prosperar. Tiene que llegar a un momento de su vida que diga, gracias Señor por todo lo que me diste. Y no te tiene que matar la ansiedad y el temor. Mientras viva con esa ansiedad y el temor, las dudas van a surgir constantemente, no vas a saber para dónde salir y tu vida puede ser un derrotero. Así todo, vuelvo a repetir, Dios es misericordioso. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, son beneficiosos. Pero como nosotros vivimos en la carne, nos cuesta mucho vivir bajo los mandamientos de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque los mandamientos son espirituales y nosotros somos carnales. Y nos arrecia todo lo que pasa a nuestro alrededor, y sobre todo cuando no hay una verdadera comunión con Dios. Porque nuestro tiempo humano está dado para vivir en la faz humana dándole tiempo al mundo. Porque le damos tiempo al mundo, que son los deseos de nuestra carne. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ya sabéis lo que te va a pasar. Amamos tanto las cosas del mundo que el tiempo para meditar en las cosas de Dios lo dejamos de lado. El frenesí del trabajo, del deporte, de la ocupación de tu casa, de tu hogar. Y cuando estás un poco tranquilo y descansado, te sentás delante del televisor y pones Netflix, pones una película, y ni hablemos a aquellos inconscientes que se ponen a ver los programas de chumería. Porque dentro de las iglesias todavía hay gente que no entiende y no comprende que eso es inmundicia del mundo. ¿Qué me importa a mí la vida de las vedettes
o de las mujeres, o de los tipos que andan en el jet set. Si ellos tienen su vida, están para el infierno, pero vos tenés que estar para la gloria de Dios. Entonces, si tu tiempo que tenés que estar en una meditación con Dios lo estás ocupando en cosas que verdaderamente no te van a dar fruto, que solamente son deleite de tu carne, vas por mal camino. Entonces el temor va a vivir en vos, la duda va a vivir en vos. Vas a ser una persona de muy pocos éxitos. Y estamos hablando de los creyentes, ¿no? O en el momento de aseo, cuando ya viniste de trabajar, en vez de sentarte y decir gracias a Dios por este día de trabajo, gracias a Dios porque soporté a mi encargado, gracias a Dios porque soporté a mi jefe, gracias a Dios porque soporté a mis compañeros de trabajo que son re pesados. O te pones a agarrar el teléfono, a ver, el teléfono, te empezás a enterar de todos los chumeríos, de todas las cosas por medio del teléfono. El teléfono que domina tu vida y que te trae hasta temor a tu vida. Porque hasta por el teléfono ya viene el temor, ¿no? Cuando vienen determinados anuncios, cuídense de lo que está pasando, guarda la tormenta, guarda esto, guarda lo otro. Porque dentro del teléfono hay alguien que te está dominando. El teléfono es bárbaro. Es una herramienta maravillosa, pero el tema es cómo la usamos. Y todo es bueno y todo es malo. Había un predicador en la época del 70 impresionante que se llamaba Gigi Ávila. Y yo un día no lo comprendía a Gigi Ávila, porque él dijo, el televisor es el cajón del diablo. ¿No? Un gran predicador. El televisor es el cajón del diablo. Pero él estaba saliendo por la televisión. Entonces, ¿cómo lo entendía? Es el cajón del diablo mientras vos le des lugar al diablo para que entre en tu vida. Pero el televisor también es un elemento bueno. Porque la mayoría de las predicaciones que hoy pasean por el mundo, andan por el mundo, son por medio de la comunicación, por medio de la televisión, por medio de la radio. O sea, qué es bueno y qué es malo, es según como cada uno de nosotros habilite a que nuestra vida entre. ¿Y cómo entra? ¿Para qué entra? ¿Y cuál es la finalidad de cada una de esas cosas? Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando una persona es sabia e inteligente, lo primero que va a hacer es vivir en el temor de Dios. Porque una cosa siempre debemos diferenciar. Aquella persona que decimos que son inteligentes y sabias para las cosas humanas. Este trabaja en la NASA, es un tipo espectacular. No sabe lo que es. Tiene una capacidad de inteligencia para la física. Es increíble. Pero no tiene a Dios. Entonces cuando esa persona que trabaja en la NASA, que es un científico del primer nivel, llega a su casa, fue engañado por su mujer, sus hijos están en la droga, su casa es un desastre, un desorden. ¿De qué le vale ser el gran científico de la NASA si no vive bajo los parámetros y los mandamientos de Dios? Y en la vida encontramos un montón de personas a las cuales nosotros decimos, qué bárbaro esa persona. Entonces lo vemos a Maradona, el mejor jugador de la historia de la humanidad. Pero su vida era un asco, un desastre. Entonces, ¿de qué le valió a Maradona, que se murió como un sapo aplastado? Me acuerdo del sapo aplastado porque después tiene un sapo aplastado. ¿De qué le valió a Maradona ser el mejor jugador del mundo? Si la degradación humana que él tuvo la degradó por un montón. Y todos sus seguidores, no le importa si Maradona fue un fornicario, un adulto, un homosexual, un trastornado mental, no le importa. A la gente lo único que le importa es que el dios Maradona jugaba bien al fútbol y que metió metió un gol a los ingleses con la mano. Eso es lo único que le importa. El mejor gol del mundo, no nos importa la vida de Maradona. Y el otro día escuchaba hablar a Messi en una entrevista donde Messi impidió que le digan Dios. Impidió que le digan Dios a todos los medios de comunicación. Yo no soy Dios, no quiero que me digan Dios. Y la relación que él tiene con Dios, ¿no? Messi, con esa relación. No sé si Messi fue mejor Maradona que Maradona, no. Ya está, no importa, una conversación de mate, de café, de bar, como quien dice. No importa. Lo que importa es que debe haber algo en Messi que se respalda en Dios para todavía mantener una familia como la tiene. Y para ser una persona intachable en el mundo.
¿De qué le vale a Messi ser el mejor jugador del mundo y llenarse de plata si se va a ir al infierno? Si su familia va a ser un desastre. Si toda la ganancia que él obtenga, después se la va a dejar a los hijos y se van a estar sacando los ojos los hijos por la ganancia que le pueda dejar él. ¿Cómo pasa con Maradona? En juicio, un desastre. Perros carroneros, todos. Una cosa decadente, miserable, asquerosa. Pero eso es el mundo. Eso es el mundo. Entonces cuando nosotros nos afiliamos a la gracia de Dios y vivimos en el temor de Dios, las cosas tienen que ser para paz, para libertad y para beneficio de cada uno de los creyentes. Vuelvo a repetir, no puede haber creyente miserable, no puede haber creyente pobre. Los hijos de Dios tienen que prosperar. Y no está pasando por la plata que vos pones en el alfolí, no está pasando por la plata que vos vas a poner para determinadas cosas en la obra, no pasa nada. Porque en tu vida vos podés ofrendar todo el oro y la plata del mundo, pero no vivís como Dios manda. Y eso no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Cuánta gente? Y he escuchado testimonios aberrantes dentro de la iglesia de personas que daban testimonio porque vino una persona a la iglesia y dio tanta plata. La ofrendó porque tenía ganas de ofrendar a la iglesia. ¿Y la vida de esa persona cómo es? Y después te enterás la vida de esa persona. Que tal vez ganó en el casino plata y se sintió agradecido porque ganó en el casino y vendió plata. Se lo juro que es así, ¿eh? Hay casos, ¿eh? Una persona ganó en el casino, gané tanta plata, no me va a dar a la iglesia tanto. Ganó en el casino, la cosa de Satanás, probando suerte. O ganaste el número de la quinela. Y estás agradecido. Hoy voy a ofrendar tanto en la iglesia porque gané a la quinela tanto. Bien. La suerte, ¿no? Se juegan. O sea, para eso no tienen temor. Para esas cosas no hay temor. Entonces, ¿cómo entender la vida de algunos creyentes? ¿Cómo entender la vida de algunos de aquellos que dicen creer que Jesucristo va a ser su guardador, su cuidador? Mi suerte no depende del mundo, mi suerte depende de Dios. Si yo hago lo que Dios manda, Dios me va a prosperar. Dios me va a dar lo que necesito y en base a eso yo no tengo que vivir con temor, porque pase lo que pase en mi vida, Dios va a estar conmigo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, si todavía te falta perfeccionarte en el amor de Dios, te exhorto a que si seguís ocupando un banco de la iglesia, cumpla la ley y los mandamientos que Dios ha dado. Y vuelvo a repetir lo que repetimos tantas veces. Tal vez en el mandamiento que podemos llamar insignificante, que ninguno es significante, pero el que es más fácil de cumplir, poder estar el domingo ocupando un banco en la iglesia. Un día a la semana, donde Dios te da la vida 24 horas cada día, donde Dios te da el vivir, el respirar, el estar, te da 2 pies, 2 brazos, 2 ojos, 2 manos, todavía podés caminar y andar, y podés estar acá, siendo que hay personas que no pueden levantarse de su cama y no pueden estar sentados acá. Y vos tenés esa posibilidad de estar 1 hora y media dándole gracias a Dios, escuchando sus palabras, alabándole al dador de tu vida. Y no lo cumplimos. Dentro de los 10 mandamientos, es más fácil de cumplir, pero ni así todo ese mandamiento lo podemos cumplir. ¿Qué quedará para los demás? O porque ponemos primero los deleites, o el trabajo, o el tiempo, en otras cosas, antes que a tu Dios. Se pone difícil la cosa en la vida del ser humano cuando está alejado de Dios. Se pone muy difícil. ¿Cuántas veces hemos pensado hasta qué punto me tengo que aferrar a Dios y vivir bajo la gracia de Dios para que el maligno no me toque? Hay una parte donde Jesucristo está con Simón, Pedro, y le dice Jesús a Simón:
Simón, el diablo me pidió para zarandearte. Yo no. El diablo fue y le dijo a Jesucristo, quiero zarandear a Pedro. ¿No? Yo estoy haciendo lo mismo. Volvemos al libro de Job, ¿no? Cada vez que va el diablo hacia arriba dice, hoy lo quiero zarandear a Marcelo. Hoy lo quiero zarandear a Valentina, a Carlitos. No importa que Carlitos, a todos los Carlitos. A Jorge, lo quiero zarandear. Dice Jesucristo que le dice al diablo, está bien. Está bien. Pero guarda su vida. Y he rogado al Padre, dice Jesucristo, para que no falte tu fe. Jesucristo en ningún momento le dijo, no lo zarandees. No, le dijo, zarandealo. Zarandealo como trigo. Jesucristo no le dijo, no lo toques a Pedro, porque es un hombre de Dios, porque me está siguiendo a mí, porque se está perfeccionando la palabra. No. Le digo, visto bueno. Lo único que Jesucristo le pidió al Padre, que Pedro ponga fe. ¿Para qué? Para poder sortear la prueba y la lucha que venía. Que iban a ser terribles toda su vida. Era una oración y un contexto que se vivió en ese momento entre Dios, Jesucristo, el diablo y Simón Pedro, que iba a ser algo que iba a suceder en toda su vida. Iba a ser una visión que se iba a tener de la vida de Pedro, porque Pedro iba a pasar por lucha, por prueba constantemente, iba a tener que valorar la fe en Cristo. Y tú póngase en el lugar de Pedro, donde cada día el diablo tal vez tenga antecedentes y se pueda basar en determinadas obras de su vida para zarandearlo. Zarandearte en determinada forma, en determinados problemas. Desde una enfermedad hasta un problema socioeconómico. Al diablo no le importa. El diablo no tiene descanso. Él está las 24 horas pensando a ver cómo te va a destruir. Y va a usar todos los medios que tiene bajo el poder de este mundo para hacerte pedazo. Y no va a ir a buscar a aquellos que están de la puerta para el otro lado. Te va a buscar a vos. El diablo ya no estaba impacientemente pensando en todos los judíos. No. El diablo estaba pensando en aquellos que estaban creyendo en Jesucristo. A esas almas que se le estaban perdiendo, que las tenían en el infierno. Vos cuando no pasabas por esta puerta, estabas totalmente sujeto al poder satánico y diabólico. Pero ahora crees en Dios y se desató una guerra. Y esa guerra, como predicábamos el domingo pasado, esa guerra empieza ¿dónde? En los cielos. Allá arriba. En ese concilio que se hace todos los días, constantemente, donde cada día de nuestras vidas están en juego. Y depende, y escuche bien, ya no depende de Dios, depende de la fe que vamos a tener nosotros. De la fuerza que Dios ya instaló en nuestra vida para desempeñarnos como verdaderos cristianos, justificar la sangre de Cristo, justificar ese hecho de la cruz en nuestras vidas. Y en base a eso se mueve el cielo. Porque la palabra dice, todo lo que desatéis en el cielo va a ser desatado en la tierra. Y todo lo que desatéis en la tierra va a ser desatado en los cielos. Claro, pero nos cuesta entender y comprender eso. Les cuesta entender y comprender la verdad y la justicia de Dios, de cómo se mueven las cosas espiritualmente. Y por eso los cristianos debemos vivir en el Espíritu para saber cómo se mueven las cosas espiritualmente, para que después en la tierra nosotros tengamos el poder, la autoridad que Dios nos ha dado para sujetar todas las cosas. Y cuando pasa eso, el temor desaparece de nuestra vida, porque yo tengo al Dios Todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si yo estoy con Dios, ¿quién vendrá contra mí? Nos pasamos cantando coritos de alabación y que Dios es poderoso y que Dios existe en nosotros, pero después cuando vamos a los hechos todo eso parece que se derrumba. Porque hacemos y cometemos cosas que verdaderamente están en contra de la voluntad de Dios y contra los mandamientos de Dios. Y por ende,
entramos en un fracaso espiritual. René Descartes era un filósofo, matemático y físico francés del año 1500 aproximadamente. Y este hombre decía: mi vida estuvo llena de desgracias. Escuche bien, ¿no? Mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás me sucedieron. El tipo se dio cuenta que había pensado siempre en cosas que le iban a suceder, cosas malas que le iban a suceder, pero nunca le sucedieron, o en la mayoría de las veces no le sucedieron. Y qué feo es que un cristiano viva con ese temor en la vida, pensando en que si mi hijo va a salir a la puerta le va a caer un rayo, o lo va a agarrar un auto, o lo va a picar una víbora, o lo va a picar... ¡Qué feo! No tenés paz. Vivimos pensando en la desgracia. ¿Por qué no salimos confiados? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué tengo que vivir en esa forma terrible que nos sujeta Satanás constantemente hablando a nuestra mente, diciéndonos: ay, tened cuidado, ay, tened cuidado, ay, tened cuidado? Y este hombre no sé si creía en Dios o no creía en Dios. Lo que sí dio a entender que su vida verdaderamente ha pasado por muchas desgracias sin que sean desgracias, sin que le sucedan las cosas. Vivimos pensando con temor y terror muchas veces. Porque una cosa es tener ya temor y otra cosa es terror. Y ya cuando pasás al terror, sos una persona que está sujeta bajo el poder satánico y diabólico. Sinceramente, estamos prestos para que el diablo haga lo que quiera de tu vida. Y nunca te olvides de esto, que cuando vos crees que estás pensando vos, que estás razonando vos, puede ser que el diablo te esté hablando a la cabecita. Y que todos los temores habidos y por haber dentro de la faz humana, el diablo los conoce y te lo quiere poner a vos. Te quiere poner esa congoja, ese dolor, esa aflicción. No lo vas a lograr, no podés hacerlo, no tenés entendimiento, no tenés conocimiento, Dios te dejó solo. ¿No viste que en vano ir a la iglesia? ¿No viste que en vano creer en Jesucristo? Es mentira que Jesucristo existió. Te llenas de indecisiones, porque verdaderamente no hay una verdadera comunión con Dios en tu vida. Cuando el cristiano tiene una verdadera comunión con Dios, pero verdadera, porque siempre decimos una cosa: podemos estar 2 horas orando y ¿sabe qué? Te levantás igual. Porque no es cuestión de orar y tirar palabras al viento, ¿no? Y de repetir siempre la misma cosa, como hacen los católicos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. Y 10 veces el Padre Nuestro, 20 veces el Ave María. Y para purgar tu falta, para purgar 10 Ave María, 10 Padre Nuestro, ¿no? Te decían así: che, tenés que cambiar tu corazón. Y el cura no te tiene que decir, ni ningún ser humano te tiene que decir qué tenés que decirle a Dios. Vos sabés muy bien lo que le tenés que decir a Dios cuando cometés un error. Señor, tengo un error muy grande en mi vida. No tengo fe. Me falta fe. Porque mi vida está llena de temor. Y ese temor no tiene que existir. Y entendí y comprendí por tu palabra que ese temor está en mi vida. Y las dudas surgen en mi ser por falta de fe. Y yo sé que el tener fe es un don de Dios. Por eso te pido que ese don actúe en mi vida. Y cantamos el corito ese: dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Cuando cantamos el corito, ¿lo cantamos con conciencia? ¿O venimos a tirar palabras al viento? Porque nos ponemos emocionados y cantamos los coritos. Pero lo cantamos con conciencia. Dame fe, oh Señor, dame fe. La necesito, Dios mío. Porque las luchas y las pruebas avasallan mi vida. Están en contra de mí. Necesito esa fe, necesito esa fuerza, Señor. Esa convicción de creer que donde yo doy un paso, vos estás conmigo. Mateo 10, capítulo 28,
Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo ser llevado en el infierno. Y ahí hacemos las dos comparaciones. ¿Por qué le voy a tener al mundo y a las cosas del mundo? Mi temor reverente, misericordioso y hermoso tiene que ser con Dios. De saber que si yo no hago lo que Dios manda, voy a tener una vida muy complicada. Y es una lástima que teniendo el conocimiento de que existe Dios, de que Jesucristo murió en la cruz, me falta la fe verdadera para vivir de acuerdo a sus leyes y a sus mandamientos, para que todo me salga bien. Dice la palabra, para que todo te salga bien, no algunas cosas, La palabra dice, para que todo te salga bien. Qué lindo es cuando todo te sale bien, ¿no? Y viste que muchas veces te confundís. Juntás la plata para el banco. Juntás la plata para comprar un auto, un ejemplo. Vas, sacas un préstamo y te aceptan el préstamo, medio complicado. Vos decís, me aceptarán el préstamo porque yo no sigo con el sueldo, y te lo aceptan. Y te dan un préstamo el banco, porque te dan un préstamo para comprar el auto. Vas a comprar el auto que a vos te gusta. Bueno, ya tengo la plata, acá lo voy a comprar. De repente el vendedor te dice, este auto tiene una multa, vos te vas a tener que hacer cargo si compras el auto. Pero eso no habíamos hablado. Pero eso no habíamos hablado con el vendedor. Usted no me dijo, usted me dijo cuánto era el valor del auto. Y sí, pero tiene una multa y yo no la voy a pagar, te va a tener que hacer cargo vos. No, pero yo no tengo la plata. Y bueno, y el negocio no se te da. Y vos querías que todo era de Dios. Pero Señor, era tuyo. Yo saqué la plata del banco. Fui a comprar ese auto, era el valor que me habían dicho. ¿Qué pasó acá? Y empezás a dudar y decir, Señor, era de Dios, no era de Dios, era de Dios, no era de Dios. Terminás comprando otro auto, porque tenés la plata, que también no era ese auto que a vos te gustaba. Y bueno, compraste otro que más o menos te cabe. Al año te encontrás con un amigo que anda en el auto que vos compraste, que vos no compraste. Y lo encontrás a tu amigo y mirá vos, este era el auto que a mí me gustaba. ¿Qué? Ni hablé. Desde el día que lo compré no paro de tener problemas. Primero le tuve que hacer motor, después le tuve que hacer el tren delantero, después le tuve que hacer los frenos. Fue un gasto total. Gasté más plata que si hubiese comprado un auto nuevo. Y después del año a vos te cae la ficha porque Dios no te permitió comprar el auto. Y el auto que tal vez vos no estabas muy consciente de que te iba a gustar mucho, compraste y no tuviste ningún problema. Entonces, qué difícil es entender a Dios. Porque en el momento decís, pero Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿O por qué me pasó esto? Si vos me dijiste que vos me ibas a dar todos los deleites, pero no era el auto justo que vos tenías que comprar. Y así ocurren un montón de cosas en la vida. Por eso no tenemos que renegar ni dudar de Dios. El perfecto amor tiene que estar constantemente en cada uno de nosotros. Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. ¿Por qué no predicas el Evangelio? Y hay una cuestión muy básica, una por temor, a que te llamen que estás loco. Abogar la iglesia de los locos, ¿no? Eso ahí van de todo, Yo conozco a este, conozco al otro, y hablamos acá en el pueblo, como siempre decimos, que te conocen obra, arte y misión de cada uno. Porque acá no sé cómo hacen, pero conocen desde el día de la fecha de nacimiento, y si gritaste, no gritaste mucho cuando naciste. Es increíble, pero es real. Uy, pero va que no sabe lo que es. Y ahora va a la iglesia, se hace el santo. Bueno, toda esa vida pasada, verdaderamente Dios la deja de lado, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Vos tenés temor de predicar el Evangelio. Y cuando te encontrás con un amigo, una gente de trabajo, con quien en la panadería, en la carnicería, no hablas de Dios, no hablas de Jesucristo, no hablas de que el hombre puede tener una salida y puede tener felicidad poniéndose en las manos de Dios. Te da vergüenza, porque tenés temor
de que se te vuelvan en contra y te digan que estás loco, que te fanatizaste, que te haces el santo y que ahora querés cambiar la vida después de toda la que hiciste. Entonces tenemos temor. Y la palabra de Dios dice, yo no tengo que tener temor para predicar el Evangelio. Tengo que hacer como mi hermano Roberto, que ven un árbol y le predican, ven una plantita y le predican, ven un perro y le predican a todo. Es impresionante, ¿no? Los que saben la vida de mi Roberto es así. Le predican a todo lo que anda pasando al lado de ellos. Hasta la piedra dice que hay que predicarle. Pero bueno, es así. Ellos no están pensando en los errores y las falencias que tuvieron en su vida. Ni siquiera los errores que tienen hoy día. Ellos predican. Porque todos tenemos errores constantemente. Todos somos pecadores. Vivimos de tropiezos. Hay que tratar de evitar los tropiezos poniéndonos en las manos de Dios. Ahora, ese temor de predicar el Evangelio no puede existir en la vida de un cristiano. Porque si existe ese temor, dejaste de ser cristiano. Si existe ese temor de predicar el Evangelio pensando en lo que van a decir los demás, dejaste de ser cristiano. Y dice que tu Padre, que Jesucristo te va a negar adelante del Padre. Porque vos lo negaste a Él. Negaste la sangre de Cristo, negaste el perdón, negaste la vida. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Predicarle al mundo. Porque el mundo está caído, está destruido. Y si vos estás comenzando una vida en Cristo Jesús, tenés que predicar el Evangelio, así te digan lo que te digan loco, te digan trastornado. Yo en mis primeros comienzos, cuando empecé a ir a la iglesia, todo el mundo se reía en la vida y me decía, ¡ahí viene el pastor! ¡Che, pastor! Me quitaban de todo. ¿No? Después todo terminaron en la oficina del pastor. Qué maravilloso es Dios. Solamente hay que pasar y ver cómo pasan los años y cómo Dios va moviendo su mano. Amén. Cuando todos te cargaban, llegó el momento de que todos necesitaron de vos. Del loco, del pastor, del que iba en contra del mundo. Y eso es lo que tiene que suceder en cada una de tu vida. Que no solamente tus compañeros de trabajo, no solamente tus vecinos, no solamente tu familia, tienen que llegar a vos. Vos mismo primero tenés que llegar al cielo. Sin temor ni temblor. Dios está esperando que la iglesia se mueva en espíritu y en verdad. Que haya poder en la iglesia. Y el poder más maravilloso que hoy tiene la iglesia es cuando abre la boca y confiesa que Jesucristo es su Señor. Amén. Vamos a hablar al Creador.